Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos. Déjame compartirte los anuncios de hoy. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra iglesia guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. El movimiento Vida de Impacto te invita a su reunión mensual este jueves. Recuerda que es a las 7 de la noche y es presencial. Espera, Movimiento Vida Estudiantil estará de vacaciones durante las festividades. Prepárate para el 2024. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Y por supuesto nuestra reunión general, los sábados a las 5 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. ¿Sabías que en Belén estamos realizando cada 15 días un ropero? Para esto necesitamos tu contribución con toda la ropa que tú puedas donar para que ellos puedan adquirirla a un precio cómodo. Otra vez es Navidad y aquí en Jezreel compartimos y damos a otros. Únete en este 2023 como es de costumbre. No te pierdas este sábado 23 de diciembre nuestra celebración de Navidad. Ven, te esperamos. Por supuesto, este fin de año también tendremos nuestra celebración, una reunión muy especial para todo Jezreel. Estábamos cumpliendo algunas de las funciones que hay a nivel de la nación, que es visitar las diferentes sedes, y eso es un privilegio, ¿no? Poder uno ver cómo Dios se está moviendo en cada departamento, en cada ciudad, en la vida de muchas personas que conocemos de hace muchos años. Ustedes saben que nos estamos preparando para que en el 2024 celebremos 30 años de ministerio. Senfol inició en el año 1994 y vamos a cumplir 30 años. Y eso implica todo un cierre en acción de gracias, pero también una proyección de lo que será la nueva década, 2024-2034. Y el énfasis que vamos a tener a partir del 2024 es volver a casa, volver a casa. Ese va a ser el énfasis, ya estaremos hablándoles un poco más cuando terminemos este año, iniciemos el 2024, volver a casa, con una connotación triple, Primero, que seguramente en estos próximos años, algunos o muchos, partiremos y estaremos con el Señor. Eso solamente lo sabe el Señor, ¿no? Uno tiene que estar preparado para vivir intensamente, pero también preparado para partir en cualquier momento. Ya hemos visto cómo en estos 30 años, muchos de los que estábamos al principio ya no están. Y bueno, damos gracias a Dios por eso, que un día partiremos. Jesús dijo que Él vendría un día por nosotros cuando el lugar de nuestra morada esté preparado. Así que si usted lleva muchos años y todavía el Señor no ha venido por usted, imagínese cómo será la morada donde va a ir. Todo lo que el Señor ha dedicado. Lo segundo es que el Señor viene pronto. Eso lo hemos estado oyendo desde el libro de Apocalipsis hace 21 siglos. El Señor viene pronto, pero ahora estamos más cerca que lo que estábamos hace 21 siglos. El Señor viene pronto y hay que estar preparados. Y el acontecimiento que va a darse cuando el Señor regrese es el arrebatamiento, y eso quiere decir que todos juntos, los que han muerto resucitarán, los que estemos vivos seremos levantados y arrebatados y estaremos con el Señor. Así que también volveremos a casa si el Señor viene pronto. Y si es en esta próxima década, siempre hemos dicho eso, ¿no? Es un privilegio que no todas las generaciones que nos han antecedido tuvieron. Poder estar el día que el Señor regrese. Si estamos, vuelvo a insistir, muertos, hemos muerto, nuestros cuerpos serán levantados a resurrección, pero si estamos vivos, no veremos la muerte. Así que pórtese bien, cuídese, porque puede ser esta la generación que no vea la muerte.
Puede ser esta la generación, así que esa plática que invirtió en el lote se perdió. ¿Está bien? Pero bueno, téngalo ahí por si hay algún familiar. Y lo tercero de volver a casa es que de alguna manera estamos viendo que todo esto de lo que sucedió con la pandemia, todo esto que está sucediendo globalmente, nos ha llevado a que nos refugiemos mucho en las casas. Y hay que volver a casa. Hay que volver a casa a visitar, hay que volver a casa a invitar, hay que volver a casa a estar allí con los nuestros. Volver a casa implica comenzar nuevamente como lo hicimos hace 30 años. Hace 30 años, cuando no habían las estructuras físicas donde reunirnos, el lugar que normalmente usábamos era las casas, las salas de las casas, los garajes de las casas, y allí nos empezamos a reunir. Solo que cuando ya se fue creciendo el ministerio, se fue desarrollando, ya llegamos a lugares como estos y aquí nos congregamos, aquí nos edificamos, nos capacitamos y de pronto hemos olvidado nuestra casa. Y hay que volver a casa, volver a utilizar ese lugar que Dios nos dio. Hace 8 días Liliana nos acompañaba hablándonos de la familia, la importancia de la familia, mucho más en esta época, y poder tener referentes, modelos referentes para nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Así que a partir del 2024, más énfasis aún en el 2024, volveremos a establecer lo que llamábamos en otra época los grupos de oración en las casas. Lo vamos a llamar Grupos Vida, como actualmente lo tenemos en nuestro proyecto de estrategia, Grupos Vida, poder volvernos a reunir con nuestros amigos, familiares y vecinos. Esta época de diciembre sería propicia como para comenzar a calentar motores. ¿Por qué? Porque a partir de 8 días estaremos ya comenzando las novenas. Y estamos invitando a que usted de alguna manera, seguramente le van a invitar a algunas fuera de su casa, pero alguna hágala en su casa. Y haga esa novena invitando a sus familiares, amigos, de pronto los vecinos, y allí comience esto de volver a casa, volver a utilizar nuestras casas como lugar de proyección para lo que será el futuro, volver a reunir gente en nuestras casas. Así que bienvenidos a la década nueva que vamos a estar comenzando el 2024, volviendo a casa. Preparémonos para eso. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Ustedes saben que estamos hace unos meses con una temática que va consecutiva. Habíamos hablado de no tener dioses ajenos delante de Él. ¿Recuerdan? El libro de Éxodo nos dice, no tendrás dioses ajenos. Entonces hablábamos de cómo hay que desmontar todo aquello que ocupa un lugar primero que el Señor. Todo aquello que es prioritario y que no sea el Señor, eso hay que desmontarlo. Hay que darle el lugar que corresponde al Señor. Y el lugar es el primero en nuestras vidas, el primero en nuestro trabajo, el primero en nuestras casas, el primero en todo lo que hacemos debe ser el Señor. Entonces decíamos de montar los altares, pero no solamente es de montar los altares de lo que no es Dios, sino poder restaurar el altar que le corresponde a Dios. Por eso estamos hablando de adorar al Señor. ¿Dónde se le adora? En el altar. Y decíamos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y este último mes estamos hablando precisamente cuando los reyes magos, que llamamos en la tradición, vinieron de Oriente a visitar a Jesús. Y efectivamente llegaron a donde se suponía que debía ser. Si era el rey de los judíos, debía estar en la casa de Herodes, que era el rey. Pero Herodes estaba desinformado, así que buscó a los que le aconsejaban acerca de los asuntos y preguntó dónde debía nacer el rey de Israel. Y sabían, estaba profetizado que un día nacería el rey de Israel, no cualquier rey, el rey que había sido. Efectivamente, sus compañeros le dijeron que había nacido en Belén. Pero allí ya habían llegado los magos a adorarle. Y entonces estamos hablando de cómo encontraron a Jesús, lo encontraron en un pesebre, porque desafortunadamente por el censo que se estaba realizando, muchos habían venido a Belén a censarse y entonces no había lugar para él en ninguna casa. Recuerde siempre eso, no hay lugar para él en las casas. Entonces le tocó pues finalmente donde había espacio, que era una pesebrera, allí nacer. Pero ahí partimos con la visión de volver a casa y es, no había lugar para él en las casas de Belén. Y recuerden que ellos eran de Belén, así que la mayor parte de su familia seguramente estaba en Belén. Pero pues la recepción de gente era tan alta que no hubo lugar. Y eso siempre lo hemos dicho, ojalá que cuando Jesús necesite usar nuestra casa esté disponible para Él. Que no tenga que ir a buscar otra vez un pesebre para poder allí
compartir esa bendición de ser el Mesías prometido hecho carne. Así que vamos a leer Mateo capítulo 2, donde está esta historia, y de ahí vamos a comenzar nuestra experiencia de volver a casa. Ya empezamos a hablar de volver a casa. Mateo 2, del 1 en adelante, si usted me acompaña, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, miren esa expresión, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces estamos partiendo de este texto de ¿dónde está el rey de los judíos? Que hemos venido a adorarle, que expresaron los magos del oriente, y luego más adelante dice que vinieron a casa y allí le encontraron. Obviamente la casa en la parte de la pesebrera donde Jesús había nacido. De ahí partimos y nos hacemos una pregunta para todo esto que vamos a hablar de volver a casa, y es: ¿dónde está Jesús en este tiempo? ¿Dónde está Jesús en este tiempo? Ya no estamos hablando de la historia la recordamos para saber que se cumplió lo que Dios había prometido. Pasaron muchos años, cientos de años, miles de años. Jesús había sido prometido por Isaías, por Jeremías, y luego se hizo real y habitó fue en una casa. Por eso resalté que los magos llegaron a una casa. Allí en la pesebrera encontraron a Jesús y ofrecieron sus presentes en adoración. Y eso es lo que en ese tiempo vamos a tomar, y es cómo Jesús debe estar en una casa. Debe estar en una casa. Normalmente lo hemos dejado siempre en las iglesias. Y tenemos que mirar los modelos que tenemos históricos de lo que está sucediendo en las iglesias. Hoy día muchas iglesias, y les he compartido acerca de eso, y usted puede buscar en internet, muchas de las iglesias, tanto católicas como iglesias de otras religiones, en Europa están siendo convertidas en lugares de encuentro social. Restaurantes, discotecas, lugares de encuentro social, pero ya no de adoración. Y los magos, cuando llegaron a la casa, lo que expresaron fue adoración y mostraron sus presentes. Hoy día las iglesias, de pronto por la dinámica que estamos viviendo cada día más alejados de Dios, estamos cayendo en eso, en que la iglesia está perdiendo de pronto ese atractivo de reunión para adorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que eso suceda y que simplemente se diluya esta necesidad de adorar al Señor? No, tenemos que volver como al principio. Al principio, cuando no había iglesia, obviamente las casas eran el lugar de adoración, y allí hay que ir a buscar a Jesús. Por eso pregunto, ¿dónde está Jesús? Jesús está en la casa de cada uno de nosotros. Allí debería estar. Cuando hablábamos hace 8 días con Liliana, el decálogo, las cosas más importantes que una familia debe tener, la primera y la más importante, es que Dios sea la prioridad de la realidad de esa familia. Que Dios sea la prioridad. Y eso se refleja en el tiempo, en el esfuerzo, en la dedicación que le damos. Aquello más importante es normalmente a lo que más tiempo, a lo que más esfuerzo y más inversión de recursos hacemos. Entonces Jesús tiene que volver a eso, a las casas. Ahora, decíamos si en el futuro, no sabemos cómo vaya a ser de manera específica, pero lo que sí sabemos es que va a ser cada día más complicado. Cada día, en la medida en que el hombre se separa de Dios, las cosas van a ser más complicadas y mucho más para nosotros que creemos. ¿Por qué? Porque vamos a ir en contracorriente. Vamos a ir en contracorriente. No va a ser lo normal, no va a ser lo tradicional.
miren la experiencia de Europa, cuántos cientos de años y se está despoblando la iglesia. Entonces hay que pensar que si de aquí a mañana las cosas se pusieran difíciles, como algunos muchas veces temen, que de pronto llegue un gobierno, llegue una reglamentación que impida la libertad para adorar al Señor, ¿dónde lo haríamos? En las casas. Yo recuerdo una experiencia que fue una experiencia de mucha felicidad, de mucha satisfacción, que fue cuando hubo aquellas revueltas sociales que tuvimos en el país hace unos años. Nosotros en ese tiempo, cuando hubo esa revuelta muy particular en Cali, en Bogotá, de primera línea, una de las cosas que hicimos, estábamos fuera de Bogotá, las que hicimos fue empezar a llamar a toda la gente que teníamos aquí en la sede para ver cómo estaban las situaciones locales de cada uno de ellos. Y hubo un parte, más o menos calculo como 10, 11 de la noche, sabiendo que todo el mundo estaba en su casa y estaba bien. Pero eso fue muy rápido. En una tarde ya pudimos cubrir toda la realidad nuestra. Puede que no pudiésemos nosotros saber cómo estaban nuestros amigos, vecinos y familiares extendidos, pero lo que sí sabíamos es que era la gente de la iglesia, cada uno estaba en su casa y estaba bien. Y eso hay que pensarlo. Si las cosas se pusieran difíciles, ¿cuál es el lugar de refugio? Recuerden que eso ha pasado también en esta época, cuando hablamos de la guerra del Medio Oriente en este tiempo, y es que a la primera señal de alarma, las familias descienden a su lugar de refugio, a su lugar seguro, a su búnker. Y allí la familia se protege. Bueno, ya están sonando las alarmas de todo esto socialmente que estamos viviendo, todo este enfriamiento que hay espiritual en el mundo. Ya están sonando esas alarmas. Están sonando las alarmas de la desintegración de la familia. Están sonando las alarmas de la distracción que el mundo ofrece a la gente al punto de que Dios ya no es importante en sus agendas. Entonces, si ya están sonando las alarmas, la pregunta es, ¿a dónde tenemos que acudir? Al refugio de nuestras casas. Que nuestras casas se vuelvan un lugar de refugio para todos aquellos que quieran buscar al Señor. Por eso hablamos de volver a casa. Ahora vamos a retomar un poco desde este tiempo en adelante, todo el mes de enero seguramente lo estaremos proyectando, es qué nos muestra la Biblia acerca de este volver a casa. ¿Cómo es que la iglesia comenzó? ¿Dónde fue que inició? Una pregunta para combatir el Alzheimer. ¿Cuál es la primera mención de Jesús en su ministerio en una casa? Pues sí sabemos que fue a la sinagoga. Recuerdan que todo comenzó después del bautismo, 40 días en el desierto, y volvió a la sinagoga y la gente decía, pero ¿quién es este? No es el hijo del carpintero, no es el hijo de María, ¿recuerdan? Pero en una casa. ¿Cuál fue la primera experiencia de Jesús en una casa? Las bodas de Caná. ¿Quién fue el que dijo, Leito? Estaba por ahí presente, Leito. También fue invitada a esas bodas. Esto es todo un ejercicio de todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Las bodas de Caná. Recuerden que literalmente la Biblia dice allí, eso está en el Evangelio de Juan, en el versículo 11 de Juan dice, este principio de señales se hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así comienza la historia de Jesús con respecto a las casas, en su ministerio ya público. Obviamente había pasado todo el tiempo con su familia, aprendiendo el oficio de su papá, la carpintería, pero cuando se inicia el ministerio público, el primer lugar a donde fue, donde por primera vez se hizo un milagro público, fue en las bodas de Caná. Y recordamos la historia de las bodas de Caná. ¿Quién había sido invitada a las bodas? María y su familia. María estaba allí. Jesús estaba invitado y siempre los 12 patos que llevaba, por eso es que se acabó el vino tan rápido, porque Jesús siempre llegaba con una recua de gente ahí y cuando empezó la celebración todo el mundo feliz, pero a mitad de camino, ¿qué pasó? Se acabó el vino. ¿Quién toma la iniciativa? María, que era la cercana a los celebrantes. Seguramente era familia, eran amigos cercanos. Entonces María es la que intercede diciéndole, Jesús, se les acabó el vino. La respuesta de él inicialmente es, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es el tiempo, pero inmediatamente actúa y transforma una situación de crisis de una vida familiar en una gran oportunidad de ver cómo Dios puede hacer grandes milagros. Tanto que aún el que servía a las mesas
quedó admirado de cómo se había reservado el mejor vino para el final. Y seguramente los celebrantes quedaron muy bien ante sus invitados y la gente festejó ese día. Lo que fue motivo de crisis se transformó en una gran oportunidad de ver la gloria de Dios. Pero fue todo en una casa, en una celebración. Una de las cosas que siempre hemos motivado es a eso: haga de su casa un lugar de celebración. Esta época, cuando recordamos el pesebre y recordamos la Navidad y nos reunimos con la familia y con los amigos, es una celebración lo que hacemos. Y ahí puede partir toda una experiencia de transformación para las personas que están allí presentes. Obviamente en las bodas de Caná no fueron muchos los que se dieron cuenta de lo que había pasado. Seguramente los celebrantes, el maestresala dice, seguramente María y sus discípulos, y para sus discípulos fue muy impactante que iniciando el ministerio vieran un milagro tan grande. ¿Qué pudo producir ese milagro en la vida de Jesús? Realmente en el versículo 11 dice, y sus discípulos creyeron en él. Fue el comienzo de una vida, de un dinamismo en la fe, en la vida de los discípulos inmensamente grande. Así comenzó toda esta historia de seguir a Jesús, de acompañar a Jesús y luego obedecer a Jesús en la gran comisión. Entonces ya empezamos a ver que todo comenzó desde una experiencia en una casa, la casa de Caná, donde se celebraron las bodas de Caná. ¿Está bien? Vamos a tomar uno de los evangelios, porque podíamos regarnos por los 4 evangelios y mirar y reconocer los lugares, pero vamos a tomar un solo evangelio para guiarnos a través de él, de tal manera que los que tienen la Biblia física puedan estar en el evangelio y vamos avanzando, y los que no, en sus dispositivos puedan seguir. Vamos a comenzar en el evangelio de Lucas. En el evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4. Los escritores de los evangelios tienen una característica, es que cada uno de ellos enfoca la atención del ministerio de Jesús en unos asuntos particulares. Algunos lo enfocan en las enseñanzas, otros lo enfocan en los milagros, otros lo enfocan en resaltar a Jesús como el Mesías que había sido prometido. O sea que cada autor de cada evangelio, según la perspectiva que él recibe, él comunica lo que para él fue importante con respecto a. Pero cuando unimos evangelios, lo que se llama los evangelios sinópticos, cuando unimos los evangelios, podemos enriquecer la experiencia de cada uno de ellos de forma individual. Pero en esta tarde vamos a centrarnos en lo que Lucas puso la mirada con respecto a cómo Jesús se fue moviendo por las casas. De pronto los otros evangelios lo mencionan, pero el que más menciona encuentros de Jesús en casas es el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas tiene la característica que rápidamente pasa del nacimiento, de toda la experiencia del comienzo en la vida de Jesús directamente al ministerio. Lucas capítulo 4, versículo 39. Lucas 4, 39, si usted lo tiene allí, dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. ¿Está bien? Ese es el versículo. Esa es una experiencia de Jesús en una casa donde había una persona enferma. Ubiquemos la historia entonces. Posiblemente en la ciudad de Cafarnaúm, lugar donde Pedro tenía su habitación y morada. Y Pedro seguramente junto con su esposa tenía su suegra bajo su responsabilidad. De quien habla este versículo 39 de Lucas 4 es directamente de la suegra de Pedro. Y habían estado en la sinagoga. Si usted lee todo el capítulo 4, usted se da cuenta que estuvieron en la sinagoga. Seguramente Jesús había enseñado, habían hecho milagros en ese lugar, pero ya cuando regresó a la casa, seguramente por iniciativa de Pedro, ir a almorzar, ir a comer, ir a estar un rato en la casa de Pedro, se encontraron con que la suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Y efectivamente, al estar Jesús allí, pues había que hacer algo y Jesús lo hizo. Y es ir a orar por ella. Ir a declarar sanidad sobre la vida de la suegra, y dice que al instante la fiebre le dejó. Al instante la fiebre le dejó. ¿Cuántas veces esta es una situación que vamos a encontrar? Y es que los lugares donde nos reunimos normalmente o allí están, moran, viven, habitan personas que están enfermas o vienen enfermos a visitar. Una de las cosas más extraordinarias, y estamos haciendo todo este caminar de estos 30 años en las diferentes sedes con los directores de hace más de 30 años, y estamos hablando de la cantidad de milagros extraordinarios que sucedieron cuando nosotros comenzábamos todo este ministerio. Obviamente siguen sucediendo,
Pero en esa época no teníamos todo lo que hoy tenemos. Es que hoy tenemos muchos recursos, muchas oportunidades que hace 40 años no existían. Y apenas estábamos iniciando, así que ni siquiera podemos decir que teníamos una estructura de formación profunda de manera teológica. No, apenas sabíamos que el Señor había salvado nuestras vidas, las estaba transformando y que debíamos dar a conocer a otros esa realidad. Y nos encontrábamos con milagros como estos, milagros de sanidades de manera consecuente y consecutiva. Hoy día, ustedes miran alrededor, hay muchas enfermedades, aún enfermedades que tienen un diagnóstico muy pesimista. Hay enfermedades que ni siquiera se sabe cuál es su origen, ni mucho menos cuál es el tratamiento. Y de alguna forma, una de las cosas que se van a manifestar a través de ese proceso de estar allí donde están los enfermos es precisamente la sanidad. Muchos enfermos no vienen a la iglesia, ¿por qué? Porque están enfermos, porque no pueden desplazarse, porque de alguna manera los tratamientos que están recibiendo o lo están recibiendo en una institución de tipo social o un hospital para curar o están en su casa siendo atendidos. Por eso no podemos esperar que vengan, sino tenemos que ir. En este recorrido he encontrado algunas sedes que han dicho, mire, nosotros una vez que ya autorizaron salir de del distanciamiento social a la presencialidad, nosotros desmontamos el programa de transmisión virtual. Porque la gente tiene que volver a la iglesia, sí es cierto. Una de las cosas que la Biblia nos recomienda, y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca, es que no dejemos de reunirnos. Pero también somos conscientes que hay muchas personas que tienen unas razones de peso para no poder venir a la iglesia. Y a ellas le estamos haciendo la transmisión. Para mí no hay mayor esfuerzo en predicar presencial o hacer también la transmisión virtual. Estoy haciendo el mismo esfuerzo y estamos llegando de pronto allí donde hay una persona enferma que está en su casa. Y así como procuramos que haya sanidad para los presentes, procuramos sanidad para los que están allí en su casa. Entonces, esta primera experiencia de Lucas, imagínense, partiendo, y fue en la casa de Pedro, fue trayendo salud a su suegra. No sé qué tan bueno fue para él, pero digamos que ese fue el milagro que sucedió. Su suegra fue restaurada. Sigamos al capítulo 5 de Lucas. Estamos en el Evangelio solamente de Lucas. Y usted se va a dar cuenta cómo repite una y otra vez eso. Lucas 5:26. Y dice allí, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Está bien? Eso sucedió en Cafarnaúm. ¿La casa de quién? No sabemos específicamente. Si usted mira todo el capítulo 5, no se dice específicamente en la casa de quién estaba sucediendo esto. Lo que sí nos dice es que estaba pasando de Jesús con las personas con las que estaba reunida. Y dice que estaba reunido con fariseos y con doctores de la ley que habían venido de Cafarnaúm, de la región de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Entonces, si usted se ubica en un mapa hacia el norte, está la región de Galilea, seguramente Cafarnaúm, una de sus ciudades, y habían venido una cantidad de escribas, de doctores de la ley, para hablar con Jesús allí. Ustedes saben que ya Jesús empezaba a ser un fenómeno social de su época, y mucha gente le estaba siguiendo, así que las autoridades religiosas de Israel desplazaron a sus mejores hombres para encontrarse con Jesús en ese lugar. ¿De qué discutían? Una de las cosas que vemos siempre es que a Jesús lo confrontaron, siempre lo andaban evaluando acerca de su autoridad para hacer las cosas y la capacidad que tenía de respuesta conforme a la ley para ellos. Y bueno, esta época de Navidad nos ayuda muchísimo. Si ustedes quieren leer los episodios que sucedieron durante la última semana de Jesús antes de la crucifixión, van a encontrar que Jesús estaba siendo evaluado por diferentes tipos de personas. Ojalá ustedes cojan la lectura. Estamos comenzando esta semana antes de llegar a Navidad, a comenzar las novenas, y léanlo y verán que Jesús se encuentra con diferentes grupos de personas que empiezan a evaluarlo, los saduceos, los fariseos, los herodianos. Y esto sucedía también en la Pascua, porque como la Pascua era la celebración de un sacrificio de un cordero en lugar de los pecados de las personas, se sacrificaba el cordero. Una de las características de ese cordero es que tenía que ser perfecto. No podía ser cualquier cordero, no podía ser un cordero que tuviese mancha o defecto.
Así que tenían que revisarlo, tenían que evaluarlo las autoridades. Tenían que mirar que efectivamente el cordero no tuviese defecto para que el sacrificio pudiese llevarse a cabo. Y es más o menos el paralelo. El cordero de Dios que va a ser sacrificado está siendo examinado por las autoridades. Y miren que en esto casi que uno dice, bueno, es como si fuera la realidad. El cordero que va a ser sacrificado tiene que ser revisado, sí. Porque todo lo que estaba escrito acerca del sacrificio para el perdón de los pecados en Jesús tenía que cumplirse, con la diferencia en que los animales cubrían temporalmente los pecados. En el caso de la sangre de Jesús, lo quitaría de una vez y para siempre. Así que encontramos en esa región a todas esas autoridades que vinieron aún de Jerusalén y estaban allí conversando con Jesús. Seguramente, vuelvo a insistir, evaluándole, preguntándole. Y hay una expresión ahí muy sencilla en ese pasaje donde dice, y el poder de sanidad estaba con Jesús. El poder de sanidad. Miren, Jesús estaba interesado en discusiones. Muchas veces las evitó, otras veces tuvo que afrontarlas. Cuando lo consultaron, él respondió, pero muchas veces cuando le decían, miren, vienen a buscar, él más bien evadía esas situaciones, no porque quisiera sacarle el cuerpo a eso, sino que habían otras prioridades que atender. Y en la vida tiene que ser así, hay prioridades que atender. A veces nos quedamos en discusiones necias que no conducen a nada. Hay que enfocarnos en lo que realmente es importante. Cuando hablamos con personas que no tienen de pronto este conocimiento bíblico acerca de la relación personal con el Señor, pero tienen una inquietud acerca de Dios, no nos podemos a discutir las diferencias. Tenemos que buscar cuál es la prioridad de comunicación, y la gente necesita encontrarse con Dios. Estos últimos años, en mi propia experiencia, siendo igual en el comienzo, con muchas personas que tienen un gran interés, una gran sinceridad por encontrarse con Dios, hemos buscado los puntos de encuentro. Hemos buscado cómo podemos encontrar puntos donde podamos juntos participar, y por eso hacemos muchas celebraciones participando con sacerdotes en experiencias de poder llevar a Jesús a la gente. Y no tengo problema con eso, porque yo no considero que el cielo sea solamente para evangélicos o solamente para católicos. El reino de los cielos es para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Una vez que partamos de acá, no habrá distinción. En el cielo seremos todos una sola familia. Y hay que buscar esos puntos de encuentro. Entonces aquí estaban discutiendo acerca de la doctrina, de lo que Jesús enseñaba, los fariseos enseñaban, pero dice, había poder de Jesús para sanar. Y entonces sucede uno de esos milagros extraordinarios. Y es que aún rompiendo el protocolo, imagínense las autoridades religiosas, los que manejaban el pueblo, estaban ahí con Jesús. Y de pronto una mujer entra, una mujer que no era permitido para una mujer entrar así de y sin importar qué estaban hablando y sin importar quiénes estaban presentes, vino a los pies de Jesús, rompió su vaso de alabastro y lo derramó. ¿Recuerdan? Ese fue el milagro. Porque la mujer estaba abrumada de alguna manera y venía a celebrar. Y la gente empezó a decir, no sabe quién es. Claro, ellos sí sabían quién era y de dónde venía y cuáles eran sus historias. Pero ahí hay algo especial. Dice que vino y Jesús salió en defensa de ella. Y dijo, es que de alguna manera, al que más se le ama, más se le perdona. ¿Recuerdan? Al que más se le ama. Al que menos se le ama, pues menos perdona. Al que menos se le perdona, menos ama. Y usted sabe, una gran ofensa perdonada genera una gran responsabilidad de respuesta, de compromiso. Una gran ofensa. Una ofensa pasajera, pues obviamente la perdonamos y se olvidó. Hay ofensas muy grandes que causaron un daño muy profundo y fueron perdonadas, y ese perdón no se olvida. Parece que esta mujer tenía esa característica. Esa casa posiblemente algunos dicen que también fue la casa de Simón el fariseo. Porque Jesús, obviamente, si fue invitado a estar en esa casa, tenía que ser la casa de uno de ellos, de Simón el fariseo, que más adelante también Lucas vuelve a mencionar otro episodio. Pero ahí en esa casa sucedió lo de la mujer. Pero aquí sucede algo también adicional. No solamente era el perdón de los pecados. Recuerda que Jesús dijo que se habían perdonado sus pecados a la mujer. En este caso, Jesús dijo exactamente lo mismo. A este hombre se le han perdonado sus pecados. Y entonces la gente empezó a revirar y diciendo, ¿pero qué está diciendo?
porque fue el momento en que descendieron con una camilla desde el techo, gracias Herminia, descendieron con una camilla desde el techo a un paralítico. Y así es, tanto en esa casa pudo ser la de Simón, Simón el fariseo. En un momento una mujer interrumpe, pero aquí interrumpen desde el techo y desciende una camilla con un paralítico. Y entonces cuando lo ponen en medio, imagínense todo lo que estaba sucediendo, los fariseos, los saduceos, las grandes autoridades, todas admiradas de lo que estaba pasando. Jesús le dice, levántate, tus pecados te son perdonados. Y la gente inmediatamente revira. Recuerden que están discutiendo acerca de doctrinas. ¿Quién tiene poder para perdonar pecados? Ellos solamente en su doctrina decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Bueno, si Jesús decía, tus pecados te son perdonados, tanto a esta mujer como a este hombre que estaba paralítico, es porque era Dios. Es una de las características de Jesús, las características de la deidad de Jesús. Pero ellos no podían tolerar eso. ¿Cómo se atreve él a perdonar pecados? Entonces fue cuando dijo, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar los pecados o decirle al paralítico que se levante y ande? Y efectivamente, le dijo al paralítico, levántate y anda, tus pecados te son perdonados, vete. Y el hombre, sin más ni menos, se levantó y se fue delante de ellos. ¿Qué sucedió con ellos? Dice, todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿En dónde sucedió eso? En la casa. ¿En la casa de quién? De pronto de un fariseo llamado Simón, ahí en Cafarnaúm, donde estaban todas las grandes autoridades. A lo mejor usted tenga la posibilidad de reunir grandes personalidades de nuestra sociedad. Hay personas que tienen muy buenas relaciones, muy buenos vínculos, de personas que de alguna manera nunca se acercarían de pronto a una iglesia. ¿Por qué? Porque su característica social es diferente. Y entonces ahí en ese lugar pueden tener la evidencia de un milagro y del perdón de los pecados. Aquí el milagro más grande está en el perdón de los pecados, no en la sanidad del paralítico. Porque Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Era más fácil decirle levántate y anda. Un milagro de sanidad, pero perdonar pecados solamente lo puede hacer Dios. Y mire que ahí sucede eso. Y eso seguramente se fueron a sus diferentes regiones, recuerdan que venían de todas partes, con esa impresión. No solamente el que había perdonado los pecados, sino también había sanado a un paralítico, y en el caso posterior en la casa de este mismo hombre, de pronto había tenido la celebración de una mujer que había sido perdonada, quién sabe de qué cosas en su vida, y que igualmente manifestaba su gratitud. Entonces, en nuestras casas pueden suceder cosas como esas, donde de pronto nos reunimos, hay diferentes opiniones, apreciaciones, pero hay algo común que la gente necesita. Y uno es el perdón de sus pecados para restaurar su relación con Dios, y segundo, la sanidad de nuevamente. Por eso menciono que allí dice, y había poder de Jesús para sanar, no solamente para discutir, sino para sanar, y efectivamente se sanó. Entonces, tenemos otra experiencia en otra casa, Jesús participando. Recuerden que la sinagoga existe, que el lugar de reunión para la cultura judía existe, y que Jesús iba a la sinagoga también a enseñar, también a sanar. Muchos milagros fueron en la sinagoga, pero eso no limitó a Jesús para que aprovechara experiencias en casa para traer sanidad y milagros. Sigamos en Lucas. Lucas vamos hasta el capítulo número 8, si usted me acompaña. Los capítulos 6, 5, 6, 7 se dan las dos experiencias de posiblemente en esa casa llamado Simón el fariseo. Vámonos a Lucas 8, al versículo 56. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. También parece ser que es en la región de Cafarnaúm, donde después de algunas visitas que Jesús había hecho a aldeas cercanas, está regresando, y al regresar sale a su encuentro. Algunos evangelistas dicen que fue directamente, personalmente. Otros dicen que mandó a algunos de sus amigos socialmente muy influyentes para hablar con Jesús. Y este hombre llamado Jairo tenía una hija que estaba gravemente enferma, atormentada de salud. Y efectivamente lo que Jairo le pide a Jesús es que vaya a su casa para restaurar la salud de su hija. Imagínense aquí una persona saliendo en un proceso de invitación. Específicamente aquí nos dice que él invita a Jesús a que vaya a su casa.
De aquí nacen algunas de las expresiones que hemos usado muchas veces en la Biblia y en la vida. No es necesario que mores, que vayas, que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos, ¿cierto? No es necesario. Con el poder de Jesús, desde donde quiera que esté, no es necesario que vaya a la casa, pero una palabra tuya bastará, será suficiente. Pero con todo y eso, que Jesús pudo haber dado una palabra para sanar a distancia, Jesús se tomó el tiempo y el trabajo de ir hasta la casa de Jairo. Ahora, ustedes saben que en ese transcurrir de la narrativa es que aparece la famosa mujer con un flujo de sangre que de alguna manera detiene la comitiva de Jesús hacia la casa de Jairo, le demora un poco y sucede que en esa demora su hija muere. Y entonces le avisan que su hija ha fallecido, que ya no vaya, pero Jesús insiste en ir. Aun cuando las cosas parecieran estar perdidas, ya no hay nada que hacer, ya la hija no está enferma sino está muerta, ya lo único que queda es enterrarla. Aún a pesar de eso, Jesús insiste y va a la casa de Jairo. Y es interesante eso, porque otro hubiese dicho, bueno, tenía la intención, pero se presentó esto, aquello, la mujer, la prioridad, no pudimos, no alcanzamos a llegar. Con todo y todo, Jesús fue a la casa de Jairo y encontró que ya estaban los que lamentaban las muertes, los contratados para llorar, y efectivamente todo el mundo estaba consciente de que ya la niña estaba muerta. Y Jesús entró, no permitió sino que los padres y 3 de sus discípulos entraran con él, y allí a esta niña le devuelve la vida. ¿En dónde? En la casa de Jairo. Pero miren, muchas veces sucede eso, que es una realidad de necesidad tan urgente que la gente está buscando que Jesús vaya a su casa. Y ustedes saben que eso es la mejor oportunidad, porque muchas veces uno va a la casa, golpea y siempre están ocupados, no es necesario, vuelvan a otro tiempo y mucho más ahora. Un mal chiste no lo iba a echar, no lo voy a echar. ¿Cierto? Mucho más ahora, nadie va a golpear, pero que lo inviten a uno a ir porque hay una situación de urgencia, da una muy buena oportunidad para llevar a Jesús hasta las casas. ¿Cuántos familiares usted tiene que están pasando una situación difícil? Y no tenemos que irnos muy lejos, cercanos. Y que sabemos que de alguna manera están muy preocupados por la situación y de pronto una enfermedad de estas de un diagnóstico pesimista. Bueno, vamos a su casa. Puede ser la oportunidad para estar allí con aquellos y con el enfermo. Y Jesús lo hizo, y Dios puede hacer milagros como estos. En ese caso, una resurrección que fue mucho más que simplemente el curar una enfermedad. Y seguramente Jairo y todos los que estaban alrededor se asombraron de ello. Porque miren lo que dice en el versículo 56. Estaban atónitos. Seguramente muchos de los de afuera pensaron, teníamos razón, no está muerta, sino que duerme. ¿Recuerdan que habían dicho eso antes? Y Jesús les mandó que no lo dijeran. No le interesaba tanto la publicidad, sino un hombre que buscó a Jesús para que fuera a su casa para resolver una situación crítica. Jesús acudió, lo sanó, lo restauró y él obviamente tuvo que haber comenzado una experiencia de fe en su vida. Entonces vamos viendo cómo Jesús iba a las casas. No era necesario. Recuerden que esto parte de una palabra tuya es suficiente. No es necesario que vayas. Pero Jesús fue. A veces nosotros decimos no es necesario, pero Jesús quiere hacerlo y va hasta las casas. Vayamos al capítulo número 10. Al capítulo 10, si usted me acompaña hasta el capítulo 10. Versículo número 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Recuerdan ustedes en qué casa estaba Jesús? La casa de Marta, María y su hermano Lázaro. Entonces es una casa que queda muy cerca de Jerusalén, Betania. Por esas idas de Jesús hacia Judea, hacia Galilea, de Galilea hacia Judea, hacia Jerusalén, seguramente esta fue una de las casas más visitadas por Jesús. Y que, como vemos en la narrativa ya de los evangelios, al final eran muy cercanos a Jesús. Podríamos decir eran sus amigos de confianza, donde Jesús pernotaba cuando iba hacia Jerusalén. Marta, María y Lázaro. Pero parece que esta es una de esas primeras experiencias.
donde Jesús está en la casa de esta familia. ¿Y cuál es la lección que aprendemos? Siempre la hemos recalcado, siempre hemos insistido. Mientras Marta estaba muy afanada por tener un buen ambiente, por darle una buena comida, María lo único que hacía era escuchar lo que Jesús tenía que decir. Y efectivamente, allí Jesús estuvo. Y recuerden que tiempo después, en ese mismo lugar, hubo un gran milagro que fue la resurrección de Lázaro. Entonces, son casas donde de alguna manera se llevan a cabo eventos repetitivos. Ahora, miremos un poco la lección de esta experiencia. Jesús está en la casa, seguramente es el inicio de una relación de amistad que se proyecta a largo plazo. Jesús llegó a hacer eso, un cercano a esta familia. Cuando hacen el reclamo en la muerte de Lázaro se nota un nivel de confianza. Si hubieses estado aquí, es que siempre has estado aquí, has pasado por acá, a ti no te es difícil llegar hasta acá. ¿Por qué no viniste antes? ¿Recuerdan? Eso es un nivel de relación de confianza que tenían. ¿Quién se iba a atrever a decirle a Jesús eso? Solamente un nivel de confianza de Marta y María con respecto a él. Pero aquí viene algo y es cuando nosotros pensamos en que Jesús venga a nuestra casa y poder invitar a otros para que se encuentren con Él en nuestra casa, pensamos como Marta. Pero es que eso obliga a que uno tenga que tener la casa limpia, ordenada, aseada y hasta ofrecer algo. Y nos preocupamos tanto por eso. Nos preocupamos porque el ambiente sea el más adecuado, porque la comida sea la más satisfactoria. Cuando realmente lo que dice el versículo 42 es solamente una cosa necesaria y fue la que hizo María. ¿Qué es lo que hay que buscar? María escogió la parte que no le será quitada y ella se sentó a escuchar a Jesús. No estaba tan interesada en que la gente tuviese una buena impresión de la casa de Marta, María y Lázaro. No estaba interesada en que después comentaran que una buena comida se sirvió. No estaba interesada en mostrar sus mejores elementos de casa. Estaba interesada en escuchar al Señor. Porque muchas veces pensamos en eso. Es que mi casa, yo ponerla, dejar que otros vengan, eso siempre es aburrido. Bueno, normalmente lo hacemos. Cuando hay invitados a la casa, ¿qué hacemos? Hacemos aseo antes, tratamos de ordenar, organizar, eso es normal. Porque de alguna manera queremos brindar un bienestar. Pero eso no es lo prioritario. Lo prioritario es escuchar al Señor cuando Él esté allí. Y finalmente eso es lo que la gente va a apreciar, no lo que usted tiene, no el lugar donde usted vive, sino lo que han recibido de Jesús en ese lugar. Yo recuerdo, y mi primera experiencia ya de grupo en casa, porque me involucré en una parroquia, la parroquia Santo Domingo Sabio en Pasadena, ahí comencé mi experiencia con Cristo yendo allí, pero mi primera experiencia fue un grupo de oración en una familia que era muy cercana a mi hermano, era la novia y obviamente su mamá, 2 hermanas más, eran los que vivían en esa casa. Y ahí fue donde yo conocí al Señor. Y era un apartamento, calle 100, con avenida Suba. En esa esquina, aún el edificio está ahí. Ahí conocí de Jesús en un ambiente de familia. Y cuando tuve experiencias difíciles en ese comenzar de la vida cristiana, que no tenía todo ese apoyo que hoy día uno puede recibir, cuando tenía momentos difíciles, a donde yo acudía era la casa de Margarita, así se llamaba ella. Y normalmente ella siempre la atendía. Un día que fui echado de mi casa, bueno, más bien tomé la decisión de irme después de un problema con mi papá, con la intención de no regresar a mi casa, porque mi papá me había juzgado de una manera que no había sido ni justa ni real. Y yo dije, bueno, no me voy a quedar en mi casa, me voy de mi casa. Tenía que 18 años, menos de 18, 19 años, me fui, no pensaba regresar a mi casa, pero di vueltas en Bogotá, eran de los tíos, lo devolvían a uno, ¿no? ¿Cierto? Si era familiar, lo iban a devolver a uno. Entonces, ¿a dónde puedo ir donde no sea familia que me devuelva? Entonces, el grupo de oración. Y fui a donde Margarita y estuve hablando con ella, con la mamá, Clemencia. Y entonces en un momento determinado la mamá me dijo, ¿y a usted qué le pasa? Yo traté de evitar que ella notara que yo venía con una situación de crisis. Pero ella lo notó y me dijo, ¿qué le pasa? Entonces ya ahí presionó tanto que le dije, mire, me pasó esto y esto, yo no voy a volver a mi casa, a mi papá no lo perdono. Y ella muy sabiamente me dijo, no, tienes que regresar a tu casa y pedirle perdón a tu papá. Le dije, un momentico, el que me ofendió y hasta me cacheteó fue él.
Así que si alguien tiene que llamar a pedir perdón es él. No, la Biblia dice que su respuesta a su papá debe ser respetuosa, me dijo, independiente de que él esté equivocado. Así que tiene que volver y pedirle perdón. Yo vivía en la Floresta, estábamos en la 100 con Suba. A la Floresta, pues había un trayecto corto, caminando me fui pensando, y yo tengo que pedirle perdón. Si así es la vida cristiana, tiene que ser muy aburrido, que uno lo maltratan y uno tiene que pedir perdón. El que tiene que pedir perdón es el que maltrata, pero bueno, así comenzó. Y efectivamente llegué a mi casa, timbré, estaban preocupados, no había estado todo el día, y el que salió fue mi papá, y se quedó mirándome. Entonces le dije, papá, quiero pedirle perdón por la forma en que le contesté, no por lo que usted dice que hice. Entonces él quedó mirando y me dijo, a mí no me tiene que pedir perdón, pida el perdón a su mamá, y se entró. Esa es la vida cristiana. Uno hace lo que le dicen y espera que suceda lo que tiene, y no sucedió así. Pero ¿saben qué? Esa experiencia fue esas que van formándolo a uno y moldeándolo en la vida. Porque mis acciones no tienen que depender de las acciones de los demás ni de sus reacciones. Eso es lo que yo tenía que hacer, eso fue lo que yo hice. Y ahí comenzó una experiencia. ¿Dónde obtuve esa ayuda? En una casa donde nos reuníamos a orar. Entonces, de alguna forma, lo más importante no es el lugar. No es que usted qué comida va a preparar y qué servicio va a dar, sino cómo la gente va a encontrar del Señor allí. Y seguramente cuando haya crisis y problemas, vendrán a buscar porque hayan encontrado respuesta. Entonces, esta es la casa de Marta, María y Lázaro. Una cosa es importante, Marta, María y Lázaro, y no les será quitada, que es sentarse a escuchar al Señor. Vayamos cerrando con la historia de Lucas. Lucas 19. Miren todas las experiencias que narra Lucas en casas. Lucas 19. En Lucas 19, en el versículo 5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Inmediatamente ya sabemos. Queríamos a este 2024 colocar este nombre, Operación Zaqueo, pero no sonaba bien. Esto parecía Primera Línea en acción nuevamente. Entonces decidimos más bien volver a casa. Pero es algo así, es algo así. Un hombre con unas grandes necesidades, pero que las había aprendido a manejar con su riqueza. Porque esa es la historia de Zaqueo. Zaqueo es un hombre con unas profundas necesidades, primero desde el punto de vista de su estima personal, era un hombre bajo de estatura, pero él aprendió a sobresalir. ¿Cómo? A través de su riqueza. Era un recaudador de impuestos, normalmente tenían buen dinero, tenían influencia, tenían respaldo del gobierno, así que él pudo cubrir su necesidad con esa realidad que costó alrededor. Pero Jesús se dio cuenta de su necesidad, porque estaba montado allá en el árbol. Y no es que Zaqueo hiciera bulla para que Jesús lo viera. Él lo único que anhelaba era ver a Jesús, que pasara por allí. Y Jesús observó e inmediatamente se autoinvitó a su casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo me imagino a Zaqueo, impresionado primero porque Jesús lo confronta ahí públicamente. Pudo haberlo pasado por alto, pero lo confronta y le invita a que lo lleve a su casa. Hoy es necesario, y esa expresión vale la pena. Hoy es necesario. Date prisa, desciende. Y Zaqueo no lo pensó dos veces. Y descendió rápidamente y llevó a Jesús a su casa. Y si usted mira la lectura, dice, no solamente él se reunió, sino amigos de él, la misma profesión, recaudadores de impuestos, se reunieron ese día con Jesús. Y efectivamente hubo una conversión en la vida de Zaqueo. Si en algo he defraudado, si he hecho daño, yo devuelvo a quien perjudiqué conforme la ley enseña. Estuvo dispuesto a hacer transformaciones, pero en este caso Jesús es el que le dice, es necesario en tu casa. Y usa esa expresión, es necesario que more Jesús en tu casa. ¿Recuerdan cuando hablábamos de construir el altar de tierra? ¿Qué era lo que decíamos? Que cuando Dios dio esa orden, dijo, y allí donde esté en memoria mi nombre, yo estaré allí y enviaré bendición. Ese lugar es un lugar de bendición. Fue bendición para Zaqueo. Zaqueo tuvo una conversión, pero también tuvo que ser una buena oportunidad para sus demás amigos que nadie seguramente invitaría a su casa.
Nadie quería saber de los recaudadores de impuestos nada. Así que esta fue muy buena la oportunidad porque un recaudador invitó a sus amigos que nadie más invitaría. Y ahí Jesús pudo hablar con ellos. Claro, se ganó que la gente juzgara a Jesús por qué mora, por qué comparte con los recaudadores de impuestos si son los que nos hacen daño. Pero Jesús estuvo dispuesto a ir allí a donde un hombre que tenía una gran necesidad, tenía necesidad de que Jesús morara en su casa. Y ahí está entonces. Hay un versículo clave en ese capítulo 19 que es el que nos ayuda a nosotros a entender todo esto. Dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y aquí yo quiero hacer este énfasis y es que nosotros cuando normalmente hablamos de estas experiencias de compartir con otros, invitamos a otros cristianos y muchas veces a otros cristianos de otras iglesias. Los mismos con las mismas. No, invite de pronto a aquellos que nunca nadie ha invitado y que no invitarían. Porque no se trata de invitar a otros creyentes para que vayan a su casa a orar. Si quiere hacerlo, hay otro espacio para eso. Una vigilia de oración puede invitar a otros creyentes que se unan con usted y buscar al Señor. Pero si se trata de buscar y salvar lo que está perdido, se trata de buscar y salvar a los que están perdidos, a los que nadie ha encontrado. Y esto es un énfasis que quiero mantener, es algo que siempre hemos dicho, no busque gente de otras iglesias. Suficientes hay que no van a ninguna y que necesitan ser salvados. Y es a esos a los que tenemos que alcanzar. Yo ya estoy calculando y presupuestando mi propio grupo vida en mi apartamento con vecinos que tengo. Y ustedes saben que ya tenemos unos vínculos relacionales. Primero hubo un accidente con Hilda que unos vecinos del tercer piso atendieron y que después de alguna manera pudimos retribuir el favor recibido, porque ese mismo médico que atendió a Hilda en esa urgencia que tuvo, cuando tuvo ese accidente, ese mismo médico de regreso en una cirugía con su esposa y su hija, en el ascensor nos encontramos y ya pues estaba el vínculo creado por su buena acción con Hilda, pero él venía de la cirugía y empezó a descompensarse en el ascensor y es un hombre alto él. Y su esposa y su hija entraron en crisis porque ¿cómo hacían para sostenerlo, para llevarlo? Ahí intervine para acompañarlo hasta la puerta de su apartamento y poderle ayudar a ella y a su hija a que él llegara a su casa. Miren, situaciones que se presentan y que nos dan oportunidades. Bueno, en estos días que no tuve a Kira porque estaba de visita en otras casas, la gente me saludaba. ¿Y sabe cómo me saludaban? ¿Y dónde está el perro? ¿Y dónde está el perro? Nadie preguntaba por mí, ni cómo estaba, ni le extrañamos a usted, no, extrañaban siempre al perro. Bueno, es otro vínculo relacional con los vecinos. Yo soy el dueño de la perra que siempre ven en el apartamento, entonces puede ser otra forma de relacionarnos con aquellos a los que seguramente otros no podrían llegar. ¿Por qué? Porque yo vivo con ellos. He tenido una experiencia de tiempo de relación. Y es ahí donde tenemos que buscar y salvar lo que está perdido. No busque y salve lo que ya está ganado. Deje a la gente en sus iglesias, ore por ellas y pídale al Señor que les permita ser bendecidos. Si hay alguien que le dice, no, es que yo a mi iglesia hace 50 años no va, bueno, si son 50 años sí puede invitarle a la suya. Pero no vaya a sacar gente de ninguna iglesia, porque es más que suficiente la gente que está aún sin encontrar que la que ya ha sido hallada. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos a Zaqueo, invitó a los que nadie invitaría, Jesús estuvo con él, transformó la vida de Zaqueo y seguramente impactó la vida de sus vecinos. Y vámonos a la última que menciona Lucas, la última experiencia de casa. Lucas 22. En Lucas 22, en el versículo 11 dice, y decida el padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparad allí. Es la última vez que Jesús entra a Jerusalén, es la última oportunidad de Jesús en Jerusalén, la última Pascua, eso se lleva a cabo antes de la crucifixión, en esa semana. Y cuando los discípulos obviamente sabían que había que celebrar la Pascua, preguntaron, Señor, ¿dónde hacemos la Pascua? ¿Dónde nos reunimos? ¿Sería donde Marta, María, Lázaro, que queda cerca? ¿O quieres en algún otro lugar? Y Jesús le dijo, miren, ustedes vayan a la ciudad, van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y cuando él llegue a la casa donde va,
pregunten por el padre de familia de esa casa y díganle lo siguiente: ¿dónde está el aposento donde los discípulos con Jesús van a tomar la Pascua? ¿Dónde está el aposento? Y el hombre les indicará. Parece ser, aquí hay cosas que uno no alcanza a entender porque no son claras, no son explícitas. Parece ser que Jesús ya tenía eso organizado. Y que ya había un hombre que le había dicho: cuando vengas a Jerusalén, si es en época de Pascua, avísame y yo preparo un lugar para que la puedas celebrar. Parece ser que ya eso todo estaba organizado. Y efectivamente había un lugar preparado para él y sus discípulos para celebrar la Pascua. Los discípulos seguramente quedaron aterrados: ¿y este a qué horas habló? Si el celular no lo tenía cargado y no lo tenía a la mano. Entonces, ¿cómo hizo? El Señor ya lo tenía todo fríamente calculado. Y allí celebraron la Pascua. Parece ser, dicen algunos historiadores de la Biblia, parece ser que esa es la casa de Juan Marcos. Recuerdan que después, en la resurrección, en el libro de los Hechos, cuando se narran algunas de esas casas que fueron usadas por los discípulos, en el capítulo 4 y 5, cuando fue encarcelado Pedro, había un grupo de creyentes que estaban ¿en dónde? En una casa orando. Y cuando Pedro fue liberado, fue a esa casa donde estaba la iglesia orando. Y era la casa de Juan Marcos. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Juan Marcos, el escritor futuro del Evangelio de Marcos. Era esa casa, parece ser. Y es increíble. Juan Marcos no se menciona como un discípulo directo. Se menciona ya después, cuando Pablo con Bernabé inician los viajes misioneros. Pero de alguna manera, la familia de Juan Marcos, en el caso de Bernabé, su mamá, eran personas creyentes y ya en el caso específico dice: háblenle al padre de familia de esa casa y pregúntenle a él. Seguro no era Juan Marcos el padre de familia, Juan Marcos era el hijo de esa familia. Y cuando le dice hablen al padre es porque es el padre el que tiene potestad. Yo le doy gracias a Dios porque cuando comenzamos esta experiencia, el primero que comenzó en mi familia, en la vida cristiana, fue mi hermano mayor. Y después comenzamos los demás a llegar. El último que llegó fue mi papá. Pero algunos de los grupos que hicimos en la casa, yo me acuerdo que nosotros nos sentábamos en la sala y la casa tenía 2 pisos y en la parte de arriba había un espacio donde era la oficina de mi papá y ese espacio era un espacio abierto hacia la sala. Así que normalmente cuando nosotros nos reuníamos casualmente, él siempre tenía algo que hacer de trabajo. Y él se ubicaba ahí era para escuchar lo que hablábamos abajo. Cuando los grupos eran fuera de la casa, había una discípula de mi mamá, una líder de mi mamá que le invitaba a su casa a los grupos de oración, mi papá la llevaba. Y él se quedaba siempre afuera, la llevaba, la acompañaba, él se quedaba en el carro, mi mamá estaba en el grupo, la esperaba y se regresaba. Hubo oportunidades en que la acompañó, no tenían carro, entonces le tocó entrar y se sentó a un lado del grupo, no estaba directamente en el grupo, pero lo que escuchó poco a poco fue ablandando su corazón. Mi papá fue el último que llegó a la vida cristiana de mi familia. Pero todo eso tuvo que haber sido un ambiente donde él escuchó hasta que finalmente llegó a los pies de Jesús. Y ya al final era mi papá el que tomaba la iniciativa de que se hicieran grupos de oración. Hubo experiencias de vigilias en mi casa, en la casa de mi familia, de mis padres, muy especiales, muy especiales. Sirvieron mucho en ese tiempo para comenzar todo esto que hoy vivimos. A mi hermano lo habían rechazado de la escuela naval, que él se había presentado y lo habían rechazado. Tenía un tío que era capitán ya en la naval y le dijo: mire, una vez que lo rechacen, su hoja de vida ya no la vuelven a tomar. Pero en una vigilia de oración ahí en la casa, en un tiempo de oración y ministración, el Señor le dijo: no me preocupe, yo ya tengo todo resuelto. Y efectivamente, después de un tiempo llegó una carta diciéndole que había sido revisado su caso y había sido aceptado. Dios resolvía muchas cosas y le había dicho el Señor en oración a él que le sería testigo a muchas naciones, iría a muchos lugares. Mi hermano fue obviamente ingeniero naval con la flota mercante, viajó a muchos lugares y durante esos viajes él hacía grupo de oración en el barco. Así que Dios cumple lo que dice, esa bendición de nuestras casas, ese poder estar allí. Cuando estuvimos con Hilda en Ipiales, la última visita fue Ipiales, pues veníamos de norte a sur, ya de ahí era Ecuador, me tocó devolverme. Cuando llegamos a Ipiales hubo una señora que compartió que hace 36 años, ella era estudiante en la Universidad de Santiago de Cali, ¿en la Universidad de qué? Del Valle en Santiago de Cali.
Y ella tenía 18 años. Había conocido de Cristo en la universidad y estaba haciendo su proceso de edificación. Ella era de Ipiales. Entonces un día la llamaron y le dijeron, mire, en Ipiales hay una señora que vino a un evento de cumpleaños de Jesús de esa época de diciembre y está muy interesada que se haga un contacto con ella en Ipiales. Usted es de Ipiales, usted va normalmente a Ipiales de forma seguida, así que cuando vaya visite a esa señora. Ella se llamaba Carmen Alicia, también como una de nuestras discípulas aquí. Y fue a donde Carmencita, y efectivamente la señora, ella trabajaba en esa época con una distribuidora de Panam, de los zapatos Panam, le dijo, sí, venga ahora que cerremos el negocio y hablamos, yo estoy interesada. Dice Celina, que es la señora de la que le hablo, Celina fue a la casa de Carmen después del trabajo y encontró que no estaba solamente Carmen, sino con ella 5 personas más. Y ahí comenzó a evangelizar. Era un estudiante de universidad que comenzó a evangelizar. Dice que el primer impacto seguramente ya pensaba hablar persona a persona, pero eran 5, ya era una audiencia la que tenía, pero empezó y comenzó a hablarles de Jesús y se empezó a reunir. Ya la segunda vez no eran 5, sino eran 10 y comenzó el ministerio de Ipiales a tener auge. 36 años atrás. Y hoy día tienen una sede muy espectacular, tienen una influencia de ministerio. Allí estuvo trabajando Danilo Botina y su esposa durante muchos años, pero fue fruto de una experiencia de una casa, de esperar en una casa y comenzar en una casa todo esto. ¿Qué cosas pueden venir como consecuencia de que Jesús venga a nuestras casas? Volver a casa. Volver a utilizar nuestras casas para esos lugares donde Jesús pueda encontrarse. Y miren lo que dice ese capítulo 22. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Transforme esa pregunta que le hicieron a ese señor de la casa, transfórmela a nivel personal. ¿Dónde está el lugar que has preparado para que Jesús se reúna con sus discípulos? Se supone que es tu casa. Vas a tomar la decisión de esa invitación que hace Jesús. Quiero hoy morar en tu casa. A Zaqueo le dijo, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. O tomamos la iniciativa de hacerlo como lo hacíamos antes. Sí, mi casa está disponible para que el Señor Jesús sea dado a conocer. Ese es nuestro reto y desafío. Y mire que Lucas mencionó muchas casas donde Jesús hizo ministerio. Muchos sanados, muchos milagros, muchas predicaciones, muchas lecciones, pero las casas son las que consolidan los discípulos. Esta casa, tiempo después, Juan Marcos, de pronto el niño que estaba allí, tiempo después, llegó a ser el misionero y el evangelista que conocemos. Ahí de pronto era un niño o un joven, pero su casa recepcionó a Jesús para celebrar la Pascua. Algunos dicen que también fue el lugar, el cenáculo donde estuvieron discípulos cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Así que esa casa se volvió un lugar, centro de multiplicación para la gran comisión. Todo esto para hablarle a usted de que el próximo año y la década que viene vamos a enfocarnos en cómo hacemos de nuestras casas el lugar de dar a conocer a Jesús a otros. Claro, no estoy diciendo que vamos a cerrar la sede y que no nos vamos a volver a congregar, no, vamos a reunirnos para adorar al Señor. Hemos venido a adorarle, dijeron los magos. Pero en las casas vamos a buscar y salvar lo que está perdido. Vamos a buscar a aquellos que necesitan de Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Bienvenidos, ya estamos entrando en sintonía del 2024. Nosotros no estamos esperando que acabe el 23 para decir ya empezamos. No, ya estamos anclándonos en el 2024. Un tiempo para volver a casa. Oremos al Señor y demos gracias. Dios ha sido un Dios bueno. No sé cuál ha sido la experiencia suya, individual, personal. De algunos de los que conocemos de mucho tiempo sabemos que muchas veces hicimos grupos de oración o grupos vida que llamamos hoy en las casas, en casas de familiares. Y seguramente esos lugares donde estuvimos sirvieron para dar a conocer a Jesús. Muchas de esas personas que ganamos en esas épocas a través de los grupos vida se vincularon a la iglesia y otros están vinculados a otras iglesias. Pero lo cierto fue que esos lugares sirvieron para que la gente se encontrara con el Señor. Recuerden que
no es que sea un requisito sine qua non, un requisito que no se puede obviar, el que la gente se encuentre con Jesús en la casa. No, Jesús se puede dar a conocer, revelar en cualquier lugar a cualquier persona, a través de cualquier circunstancia. Pero de alguna manera esta última pregunta que se le hizo a este hombre de la casa, ¿dónde está el lugar donde se ha de reunir Jesús con sus discípulos? Él ya lo tenía preparado. Y seguramente fue un lugar que acondicionó para un grupo grande de personas, porque sabía que Jesús venía con sus discípulos. Al menos 12 personas, mamás de Jesús, estarían allí. Y Él brindó su casa. Y según lo que leemos en el Evangelio, ni Él ni su familia presente en esa Pascua. Estuvo Jesús con sus discípulos y les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado celebrar esta cena con ustedes. Y no la volveré a celebrar sino cuando ya estemos en el cielo. Pero hubo un hombre que preparó su casa para darle lugar a Jesús. Y eso es lo que queremos empezar a orarle al Señor, para que mueva nuestro corazón y para que nos permita en todas estas experiencias que podemos compartir de lo que Dios hizo cuando apenas iniciábamos, volverlas a retomar. Es una bendición tener un lugar donde podamos congregarnos, donde podemos de alguna manera edificarnos, donde nos capacitamos. Siempre es un lugar de bendición que usamos mientras lo tenemos. El día que ya apartamos como iglesia a la presencia del Señor, este lugar dejará de tener valor para nosotros. El valor está en la función que nos permite aquí ejercer. Reunirnos, adorar al Señor, estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya después no habrá sentido de tener un lugar como estos si estaremos en el cielo. Pero mientras estamos, lo utilizamos para ello. Aún hemos buscado que este lugar sea también una oportunidad para contactar a nuestros vecinos. Y usted ya sabe que aquí hemos hecho reuniones de nuestros vecinos. El grupo de apoyo de vecinos se ha reunido aquí, con la policía hemos estado, hemos hecho diferentes actividades, hemos invitado a empresas que si quieren utilizar este espacio en las horas que tenemos disponibles, lo pueden hacer. Aquí mucha gente ha venido a encontrarse con Jesús, porque no solamente es estar aquí, sino saber que aquí está Jesús. Pero también tenemos que pensar en nuestras casas. Y sé que a veces nos incomoda pensar que llevar a alguien a mi casa siempre obliga a un esfuerzo adicional. No hay nada como uno llegar a su casa y desentenderse del mundo y finalmente es mi pequeño mundo en el cual soy rey. Bueno, Jesús quiere usar ese lugar. Y así como de pronto alguien lo hizo con nosotros, que nos dio espacio, lugar, tiempo, atención, así Dios quiere que nosotros hagamos. Porque todavía, como Zaqueo, como Leví, como cada una de estas personas que mencionamos, tienen necesidad de ser encontrados, hallados, sanados, restaurados. Y puede ser su casa el lugar. Al comenzar este tiempo, oremos por eso, porque primero Dios disponga nuestro corazón. Antes de decir, sí, yo quiero hacerlo en mi casa, lo primero que debe estar dispuesto es el corazón de uno. Y que Dios ponga ese sentir. Si es el sentir de Dios en nuestra vida, obviamente Él colocará ese sentir en todos y cada uno de nosotros. Y partiremos y proyectaremos cómo la iglesia va a extenderse. Y esta es la visión que tenemos en todo el país de Senfol. Y aún hablando con personas de otras iglesias, tienen ese mismo sentir. Jesús viene pronto. Y tenemos que, de alguna manera, activar estas redes de alcanzar lo no alcanzado, de poder llegar a las personas que todavía no han llegado. Obviamente lo haremos con los que ya estamos. Cuando Pedro empezó a sacar pescados y eran tantos que no había posibilidad que en su barca todos cupieran, llamaron a otros para que ayudaran. Se trata de eso, de que unamos esfuerzos para alcanzar a tantos como aún perdidos se encuentran. Así que pidámosle: Señor, dispón mi mente, mi corazón, dispón mi buen ánimo para ser un anfitrión de mi casa hacia otros que no te conocen. De pronto, si necesitas hablarme como a Zaqueo, dímelo. Hoy es necesario que more yo en tu casa. De pronto tú quieres algo
y yo no he oído, y si lo he oído, lo he aplazado. Yo quiero primero ser muy claro en esto, Señor. Yo quiero que tú coloques el sentir, que tú hagas esto que mi corazón necesita para tener el buen ánimo, el buen aliento. Seguiremos estudiando seguramente muchos casos en el libro de los Hechos donde ya la iglesia empezó a repetir el ejemplo de Jesús. Ya la iglesia empezaba a reunirse en muchas casas y muchos fueron alcanzados a través de esa experiencia. Eso hoy queremos hacer. Ayúdanos, Señor. Una muy buena ocasión esta celebración de Navidad. Que en estos días de novena que vamos a tener a partir del 16 podamos pensar que en nuestra casa, en uno de esos días o cualquiera de ellos o todos los días, podemos invitar a que como lo hacíamos antes, solíamos hacerlo, la gente venga a rezar la novena, pero nuestra intención es que efectivamente vengan a adorar a aquel que nació en el pesebre. Es una muy buena oportunidad y ocasión. Prepara nuestro corazón en esta semana y permítenos ir de alguna manera en la medida en que nos vayan mostrando, tener esa oportunidad de celebrar una de las novenas o la novena completa en nuestras casas, invitando a nuestros amigos, familiares, a nuestros seres queridos. Y allí comenzará un avivamiento nuevamente de gente que va a conocer del Señor, que se va a edificar, que finalmente muchos de ellos llegarán a las iglesias, no interesa si es esta o cualquier iglesia, pero allí se vincularán y comenzarán en su experiencia de Cristo, formando su carácter y usando sus vidas para alcanzar también a otros. Si multiplicamos el esfuerzo, se multiplicará igualmente, los resultados igualmente se multiplican. Ora en el nombre de Jesús. Es un tiempo para hacerlo individual, personal. Si estás aquí en la ciudad, si estás en otra ciudad, los que nos están viendo virtualmente en otro país, no importa. Que tu casa sea una casa donde a Jesús vengan a buscar para adorarlo. Los magos llegaron al pesebre a adorar, los pastores llegaron al pesebre a adorar, allí a la casa donde estaba Jesús. Te lo estamos pidiendo, Señor, te lo estamos pidiendo a ti, en el nombre de Jesús.